y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos a adorarte, buen Jesús, solo a ti. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús, porque tú eres tan bueno, porque tú nos amas tanto. Venimos a adorarte, buen Jesús. Venimos a adorarte. Aleluya. Aleluya. Solo a ti. Te adoramos. Amén, Señor. Clamamos a ti, oh Dios. Clamamos a ti, oh Rey del cielo. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Díselo, tu fidelidad
fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, te alabo, te doy la gracia por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me da. Te alabo y te alabo y te alabo. Te alabo, amén. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me da. Te alabo, hoy te alabo, hoy te alabo. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, Señor, que mora en mí, Señor. Oh Padre, gracias te doy por toda y cada una de las cosas que tú has hecho en estos días, Señor. Santo. Gracias te doy, Padre, porque tú has estado ahí dando Señor. Por eso te doy la gracia, Señor. Gracias, Padre, porque tú, en medio de cada prueba que me das, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno por estar aquí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Me toca solo decirte gracias, gracias, gracias porque tú eres Señor. Gracias en el nombre de tu Padre. Amén, amén, Padre. Amén. No hay nada más hermoso que poder estar en tu presencia, Dios mío. No hay nada más hermoso que poder adorarte, Padre, que poder derramar nuestra alma delante de ti. Por eso, Señor, te rogamos, Padre, que tú te muevas con poder y con gloria, Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que
Nueva es cada mañana tu fidelidad, Dios mío, Padre. Gracias, 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 Dios mío. Porque tu fidelidad es grande. Porque tu fidelidad no llegamos a entenderla, Dios mío. Gracias, Padre, porque aún siendo pecadores, aún sin merecer nada, Dios mío, tu fidelidad es grande, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este tiempo donde te hemos podido derramar nuestro corazón, Dios mío, donde te hemos podido adorar a través de estas alabanzas, Señor. Y ahora lo queremos seguir haciendo, Señor, a través de tu palabra santa, a través del conocimiento que tú has puesto en tu siervo, Dios mío. Por eso, llévate la gloria, Dios mío, y seguimos tributándote todo lo que tú te mereces, Dios mío. Llévate la gloria y llévate la honra en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Y bienvenido una tarde más al estudio de escatología que vamos a celebrar a continuación. ¿Qué tal? Está la tarde que te está poniendo gris, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar encendidos, como dice la palabra. Encender, avivemos el fuego del don de Dios que Dios ha puesto en nosotros. ¿Amén? Bienvenidos a todos los que están allá en las redes, bienvenidos a través de YouTube, de nuestro canal de la Asamblea Cristiana de Arco. Bienvenidos a aquellos que se han unido y a todos los que estáis aquí presentes. Me alegro de que estéis mejor, algunos, como María José, que está allá con nosotros. Dios te bendiga. Meridi, bienvenida. Y todos los demás. Juan, un privilegio, como siempre, que estés con nosotros, que es verdad que es difícil, pero en esta ocasión no te escapas, no te escapas. Y tu bueno te va a dejar. Mira, hermano, quiero empezar hoy, antes de empezar con Apocalipsis, quiero empezar con un texto, leyendo libros, porque yo leo varios libros. Ya os he dicho que hay dos libros principalmente los que yo hace tiempo ya lo leí y estudié, pero ahora para preparar el estudio sigo con Apocalipsis de Elvis Carballosa, que es un tochaco, como podéis ver. Además la letra es pequeñita. Hace ya 20 años me lo leí, lo estudié allí estudiando teología. Hace 20 años, qué duro fue ese para mí. Hace 20 años. Le digo, sí, prácticamente 20 años. Y sí, ya. Mira, aquí tengo canas. Aquí tengo canas. No sé si lo arreglamos, Irra. La palabra década es la década prodigiosa, quedó atrás. Entonces, hace tiempo lo estudié, lo estoy releyendo, evidentemente, para preparar estos estudios, pero no es mi única fuente. Bueno, mi principal fuente, yo me pongo delante de Dios. Le pido a Dios que me... Es que le hemos enseñado que significa fe, amén, y de cómo se puede decir de otra manera, y lo está aplicando. Entonces, yo me pongo delante del Señor, y además, por supuesto, la palabra, primero la palabra, y después de la palabra, y después de yo sacar mis conclusiones, voy a otra fuente, ¿no? Está este libro, está otro libro que ya he hecho referencia, que es un libro de estudio del Instituto Moody, un instituto de teología cristiano, Fe y Acción se llama, las profecías de Daniel. ¿Qué ocurre? No se queda en Daniel, evidentemente va más allá y trabaja en la escatología, también en el Apocalipsis. Y leyendo ese libro, el que acabo de decir ahora, el de el Instituto Moody, contaba una historia que os la voy a contar, me ha encantado. Porque a veces el Evangelio es sencillo, ¿amén? El Evangelio tú y yo lo explicamos y no es que sea complicado de entender, pero la Biblia no es sencilla. Y el Apocalipsis, menos. Y llevamos tantos meses que con el tiempo ya nos olvida hasta de por dónde íbamos, ¿no? Sabemos que vamos por qué libro. 19, ¿no? No, ¿qué libro? ¿Qué libro? ¿Y qué capítulo? Sí, lo has dicho tú ya. 17, 18. Ya tenemos ganas de terminar el Cristo original. Yo también, pero quiero que termine de verdad. Que el Señor venga pronto. Y se nos olvida lo más importante. Lo más importante. No voy a resumir de nuevo cuál es la intención del Apocalipsis ni el propósito del libro, sino cuál es el propósito que tú y yo estemos aquí. Y el libro cuenta una historia de un joven pastor. Ya no como yo. Si yo tuviera 15 años menos, sí podría decir eso. Un joven pastor que estaba predicando en una iglesia. Y llegó un hombre nuevo, que nunca había ido a la iglesia. Escuchó la predicación,
Y como era un día entre semana, como hoy, levantó su mano y quiso participar. Y empezó a participar. Era un hombre culto, era un hombre preparado, versado y bastante en letras. Y empezó a preguntar. El pastor adivinaba qué texto había predicado. Vayan a venir conmigo. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. La predicación de este joven pastor versaba sobre este texto central. Y dice así la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y sigue diciendo, ¿no? Pero ese era el texto principal de esta predicación. Y el hombre tan culto, tan preparado, le decía, bueno, pero después de toda su predicación quiero que usted me demuestre que Dios existe, porque yo no creo que exista Dios. Y adivina cuál era la respuesta del joven pastor. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Y le decía al hombre culto y ateo, perdona, no me estás respondiendo, pero te voy a hacer otra pregunta. Demuéstrame que si la Biblia es tu fuente de sabiduría y de autoridad, porque ¿cómo que la Biblia es palabra de Dios? Y adivina cuál es la respuesta del pastor. Va a morir. De la manera que está establecido para los hombres que mueran y después de esto, y así hasta que se aburrió. ¿Creéis que este hombre se convirtió? Salió de la iglesia Camaro diciendo, esta gente no está preparada. A todas las preguntas que yo le he hecho, no me ha contestado ninguna, nada más que lo mismo. De la manera que... Pero el día siguiente, y al otro, y al otro, ese texto martilleaba su corazón. Lo que tú y yo no podemos hacer con explicaciones, lo puede hacer la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Confrontar con nuestro pecado. Porque todo ser humano es consciente de que se equivoca, de que hace cosas mal, de que tarde o temprano hurta, de que tarde o temprano miente, de que tarde o temprano todo ser humano. Y pensaba, es verdad, tarde o temprano yo tendré que morir. Pero ¿y si es verdad que después de mi muerte hay un juicio? Hermano, la ley. Por eso la ley es necesaria. Era necesaria y es necesaria que tú y yo hagamos referencia a la ley, no para ser unos judaizantes, no para convertirnos en unos legalistas, sino para llevar a las personas a Cristo. Porque la ley es un ayo que hace que las personas se den cuenta de que delante de Dios no se podrá justificar. Y el Apocalipsis no es sino una demostración de que Dios tiene todas las cosas en su control. Y que a pesar de todos los debacles y todos los desastres que tú y yo veamos y los errores del ser humano, esos errores tienen un límite. Y llega un momento en que en el colmo de la maldad Dios diga hasta aquí. E intervenga en el mundo. E intervenga. Pero hay de aquel que no tenga a Cristo. Hay de aquel que no haya conocido la gracia. Porque tú y yo estamos aquí es por gracia. Amén. No es por obra de hombre, es por gracia. Es por obra de Dios. A través de iglesia, a través de hombres, pero por obra del Señor. Así que quería introducir el estudio de hoy con este pensamiento, con esta reflexión, hermano. Y recuerda, la palabra de Dios poderosa, lo que tú y yo no podemos llegar al corazón del hombre, Dios sí puede llegar al corazón del hombre. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y vamos a seguir con el estudio de la palabra. Venid conmigo a Apocalipsis 17, versículo del 3 al 7. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hermanos, ya estuvimos hablando el domingo pasado de quién sería esta mujer, de las 3 posibilidades de interpretación acerca de la mujer. Y como ya os dije, hay distintas maneras de encararlo. Efectivamente, gracias a las intervenciones de algunos hermanos, como fue María José, por Paco Orozco, creo que también Silvestre, históricamente en Asamblea Cristiana siempre se ha interpretado como que esta mujer no es Roma como ciudad, sino la Iglesia Católica que tiene su sede ¿dónde? En Roma. Esta interpretación, yo os digo que tiene un calado protestante. Eso nunca aconteció antes del protestantismo. Entonces, en el protestantismo luterano y calvinista, de ahí se ha heredado esa interpretación, ¿vale? No pasa nada porque alguno decida interpretarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque es una cosa que bueno, no nos va a quitar sueño, saber quién es la gran ramera. Pero sí es interesante, sobre todo, descifrar la intríngulis de por qué es castigada, por qué tiene 2 capítulos dedicados a ella, por qué sufre el escarnio de parte de Dios esta gran ramera. ¿Y quién puede ser? Es normal que no nos preguntemos, es normal. Ahora, yo os mostré la forma de interpretarlo. Literal. Esta es la forma de interpretar de Carballosa. Elvis Carballosa cree que la gran ramera, Babilonia la Grande, es Babilonia. Y ya hemos dicho que Babilonia no existe. Saddam Hussein, el fallecido rey de Irak hace unos años, quiso reconstruirla, pero quiso reconstruirla con fines meramente turísticos. Y lo que quedó, lo que al final consiguió, era ridículo en comparación con el esplendor de lo que se habla en la palabra de Dios y con lo que la historia dice de la Babilonia antigua. Este hombre, Elvis, cree que la Babilonia se tiene que reconstruir para que se cumpla de manera literal lo que dice. Pero yo ya dije que no coincido con esa perspectiva, porque eso es caer no en estudio histórico gramatical de la Biblia, que es lo que yo estoy diciendo que es cómo hay que interpretar la Biblia. No, eso es caer en el literalismo más absurdo. Es un literalismo absurdo. Luego está la otra manera de interpretarlo, que es la manera alegórica. Roma, hay muchos que creen que es Roma porque cuando Juan habla, si pone en vez de la palabra Babilonia Roma, ¿qué se habría pasado? Juan estaba ya preso. Juan ya estaba con un ojo encima de él, lo habían apresado y estaba en Patmos. Y podía ocurrir que dijeran directamente ¿cómo? Porque esas cosas se leían los escritos, se supervisaban. Cuando veáis la película de Pablo, el apóstol, a Pablo le revisaban en la carta los escritos, y como veían que lo que escribía era inofensivo, pues para adelante. Pues está lo mismo con Juan. Claro, si pone Roma y pone como Roma va a ser castigada, ¿qué imagináis que iba a pasar? Pero a esa altura de la vida a Juan le daría miedo escribir Roma. ¿Creéis que Juan realmente, si fuera Roma, no habría escrito Roma? Son varias preguntas que se abren acerca de esa otra interpretación alegórica. Es verdad que si hay una ciudad en la época de Juan, contemporánea con él, en el mismo tiempo, que destacaba sobre todos los imperios, ¿cuál era? Roma. ¿Perseguía a los cristianos? Sí. El incendio de Roma, ¿a quién le echaron la culpa? Y los quemaron, los persiguieron, de todo. Y cuando Juan describe esto, y en sus últimos días, él ya ha vivido persecución en Roma. Cómo llaman a los cristianos en el Coliseo romano, cómo se divertían con ellos, o sea, una cosa bárbara. Él ya lo ha vivido. Entonces, realmente hay muchos argumentos para decir, oye, Roma... Pero claro, Juan escribe de una perspectiva contemporánea o para el futuro. Ahí está el tema. Es verdad que espiritualmente hablando, habrá una sustituta de Roma o otra ciudad que se erija, otra ciudad o lo que sea, ¿vale? Que se erija con el poder de aquella Roma, que espiritualmente hablando veremos que tenía una serie de características: orgullosa, engreída, codiciosa, que le encantaban los lujos. Eso había una ciudad en aquella época que cogiera todos esos
requisito, además de perseguidora de los santos, era Roma, a todas luces. Pero eso era Roma entonces. Pero ¿cuál será esa ciudad cuando Cristo venga? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y la tercera manera de interpretación, que es la de Alejandría cristiana, es una organización religiosa económica. Es decir, en este caso, sea la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica? ¿Es religiosa? Y es económica. Poder económico. Influyeron en Roma hace siglos, contaminando el cristianismo en los siglos III y IV en adelante. Coincidencia, los mitras en forma de P, el guardián del puente, etcétera, 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 ¿vale? Perdón, que eso no lo he puesto todavía. Pero esto ya lo vimos hace 2 semanas, ¿vale? Todo esto. Los mitras en forma de P es que en la Iglesia Católica ha habido una influencia de parte de la religión babilónica. Una religión que buscaba el culto a, como dije, hasta 1500 dioses. Sí, 1500 dioses. O sea, y creo que en realidad se erigía contra Dios. Nimrod, el fundador de Babel, era un luchador contra Dios, no delante de Dios. La Reina Valera interpreta delante de Dios, traduce, pero en realidad la manera más exacta es contra Dios. Entonces tenemos aquí influencias en la Iglesia Católica de parte de la antigua religión babilónica. El guardián del puente es como es lo que ponían los mitras, que era un báculo que llevaban los sacerdotes babilónicos. Pues ese mismo báculo con esa forma tenía escrito guardián del puente, y curiosamente el Papa se autodenominó a sí mismo sumo pontífice, puente, que viene a significar lo mismo de otra manera que guardián del puente. Vamos a seguir viendo características de Babilonia. Una característica que no llegamos a estudiar, y ahí la tenéis puesta, es que es ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Hay una crueldad de parte de esta organización o ciudad, vamos a decirlo así, hacia los que siguen al Señor. Y la bestia que la trae, en realidad ella está encima. Pero con el tiempo, aunque parece en la primera imagen que la gran ciudad domina a la bestia, realmente la declaración de que la bestia que la trae nos llega a decir que es al revés, que es la bestia la que se sirve de esta gran ciudad u organización para después darle la espalda. Luego lo veremos porque es la bestia la que en realidad se está sirviendo de ella. Al principio parece que la ciudad se sirve de, o la organización se sirve de, pero luego es al revés. Vamos a ver la interpretación de los versículos del 8 al 18. Primero, hay un golpe de autoridad. La bestia que lleva en principio y trae a la mujer, dice, era y no es, y será. Y está para subir del abismo e ir ¿a qué? A perdición. Recordad que aquí se resume en un versículo todo lo que nos habla el Apocalipsis acerca de la bestia que surge del mar. Es Satanás, el gran dragón, el que hace, de ahí sale el poder de esta bestia, del mar. Era y no es, y será. Recordad que cuando Cristo viene, ¿qué hace con el anticristo? ¿Qué hace con el dragón? ¿Qué lo hace? Lo ata durante ¿cuánto? 1000 años. Ahí no es. Pero justo antes de que venga la Nueva Jerusalén, es soltado, convence otra vez a las naciones y ahí ya definitivamente es derrotado para siempre. ¿Qué más vemos? Que está puesto ahí. Los que no están escritos en el libro de la vida, se nos habla en el versículo 8 en adelante, dice que se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La gente va a ser engañada por el anticristo. La gente va a ser cautivada por el poder y por el dominio de este anticristo. Y hace referencia, el versículo de Apocalipsis, vamos a leer. Dice, la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, versículo 8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Está hablando, como digo, del asombro de estas personas con respecto a esta bestia.
Hace referencia al castigo que recibirán en el lago de fuego. Y también habla el versículo 9 de 7 cabezas, 7 montes. Dice el versículo 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta, ¿qué? La mujer. Luego veremos una interpretación de los montes. Ya sabemos que las 7 cabezas son 7 montes. De ahí surge la interpretación de que es Roma. Porque Roma está fundada sobre 7 colinas, ¿vale? Pero hay que tener cuidado, porque, repito, montes tiene un significado profético, un significado bíblico. Entonces, si vamos al significado literalista, claro, pues del tirón decimos Roma, ¿verdad? Pero si vamos al significado profético, es diferente. Es diferente. ¿Qué significaban los 10 cuernos? ¿Un animal de 10 cuernos? ¿Un ciervo de esos con muchos cuernos? No, los cuernos es poder, es autoridad, y eran 10 reyes. ¿Qué significaban las 7? También mismo 7 ojos, me parece que era. También significaba otras cosas. Es decir, en la palabra de Dios, cada cosa tiene un significado en clave escatológico o profético. Y los montes también tienen un significado relevante. Cuando venga el Señor, todo valle, o sea, todo monte será allanado. Dice que cuando la profecía sobre Juan el Bautista dice, ¿cómo era? La palabra literal no me acuerdo, pero todo valle sea, no me sale. Que sea preparar el camino del Señor, lo que viene antes. Lo que viene antes. Entonces, pero en ese sentido está hablando de que lo dificultoso, lo sinuoso, la orografía de arco como es sinuosa de monte, pues será que sea rebajado para preparar el camino. ¿A quién? Al que trae buenas nuevas, al que anuncia la paz, el Evangelio del Señor. Pues en ese sentido, claro, la ciudad de la Gran Babilonia es justo lo contrario. Está fundada sobre ¿qué? Sobre monte, no sobre monte. Y tiene esa dificultad, esa orografía. Pero vamos a seguir leyendo para seguir viendo el significado de estos montes. Dice, 7 cabezas, 7 montes, sobre los que se asienta el poder de la mujer, Babilonia. El poder e influencia de la mujer va de una época a otra, con esas dos características: influencia religiosa impía y poder económico de opulencia. Fijaros el versículo 10 que dice, y son 7 reyes. Los 7 montes, ¿qué nos dice el versículo 10? Son 7 reyes. Ahora nos está dando la descripción de los montes. Los montes no son montes físicos, son autoridades, gobernantes, gente con poder. 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que la autoridad de esta organización o ciudad dura tiempo. No es una ciudad que nace de la noche a la mañana. ¿Me explico? Ahora, no tampoco es una ciudad. La Biblia no nos dice, no deja de decir que sea ni milenial, ni eterna, ni una ciudad, no lo dice. Hace referencia a Babilonia, pero yo me decanto ya, como estoy diciendo, que no sea la Babilonia literal, porque entre otras cosas es que Babilonia ya no existe, hay que reconstruirla. Dice, entonces habla de los reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Se atreve a decir, hablar de reyes que ya han sido. Reyes que ya han sido. Aquí los escritos podéis volver locos. Lo de literatura que hay sobre quiénes son esos reyes. Si es Roma, hay gente que ha puesto ideas de todo tipo. Mirad, hoy en día, esto os advierto a la iglesia, ¿vale? Vamos a ver. Está bien, podéis tener libertad para escuchar en internet de todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero hoy en día se encuentran cosas que ya tú y yo hemos vivido hace 30 años y 20 años. Gente que decía, el anticristo es fulanito. El anticristo va a ser menganito.
Gente que ha dicho, la guerra de Rusia y Ucrania es esta guerra que está aquí en la Biblia. Y ya lo que falta es nada. O sea, se están escuchando cosas que siempre se han escuchado. Gente que ha asociado A con B, ya está. No es tan fácil, no es tan fácil. Y luego hay que probarlo a los profetas. No. Tenemos constancia de que se equivocan. Todas esas personas se han equivocado. Yo no me puedo aventurar a identificar A con B con esa y después que pues yo dejaría el ministerio inmediatamente. Pero ellos siguen. No. Cuidado con lo que se dice y cuidado con lo que escuchamos. Que te pueden engatusar porque manejan la Biblia mejor que tú y que yo. Pero hay que probar los espíritus. ¿De qué me sirve a mí saber que... A mí lo que me interesa saber es preparados, porque el Señor viene pronto, ¿no? Ese mensaje, claro, lo venden, lo dicen, lo inculcan, pero interpretar que esto es esto... hay muchos falsos cristos, hermano. Muchos que van diciendo, yo tengo la revelación de la interpretación del Apocalipsis. Hay muchos que van por ahí. Y a Juan fue revelado lo que le fue revelado. Y no se le dieron más explicaciones. Lo importante es que nosotros nos quedemos con lo que interesa. Y lo demás, si tú y yo no vamos hasta aquí, cuando caiga Babilonia, tú y yo no vamos hasta aquí. ¿Qué es lo importante del aprendizaje de Babilonia? Lo que vamos a ver después. En lo que no hay que caer. ¿Cuáles son sus pecados? ¿Por qué Dios la juzga así? Pues eso es lo que hay que ver después. Pero no darle más vuelta. Porque nos podemos volver locos. Y lo que yo digo, a mí se me caería la cara de vergüenza. Yo puedo decir aquí, creo que es esto, pero me puedo equivocar. Es una cosa. Y otra cosa es que algunos hablan con una cátedra, como si Dios lo hubiera venido y hubiera revelado que... Y uno equivocándose, y después otro, y después otro, y después otro. Yo no voy a jugar a la escatología así. Yo no lo voy a hacer. Después, en el versículo 11, nos dice la palabra de Dios. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va ¿a dónde? A la perdición. Evidentemente, desde el principio de Apocalipsis se está anunciando que Dios es victorioso, que Cristo va a tomar su reino, el reino, y que la bestia y todo están condenados, van a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto de una hora no se refiere a una hora concreta de reloj, sino a un momento dado, ¿vale? Un momento dado en la escatología en el tiempo. Los reinos se suceden, 5 reinos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Mira, aquí tengo yo un ejemplo de una manera de interpretar lo de los reinos. El reino egipcio, el reino asirio, babilónico, persa, griego y romano. ¿Hay cuántos reinos hay ahí? 6. 5 han sido. 1 es todavía y el otro aún no ha llegado. ¿Son esos los únicos imperios que ha existido en la humanidad? No. ¿Pero son los imperios que han afectado a Israel? Sí. ¿Con qué reino cayó Israel y fue Jerusalén destruida? Con Roma, ¿verdad? ¿Y con qué reino ha sido reconstruida? O mejor dicho, vuelta a ser declarada como nación. Ahora, en 1948. ¿Cómo se llamaría ese reino? La modernidad, ¿no? La modernidad. Occidente. Porque en esa época Oriente no pintaba nada, ¿verdad? Oriente que pintaba, me digo Oriente, no digo el extremo Oriente, China, Japón, Corea. ¿Qué pintaba eso en Israel hasta hace 2 días? ¿Qué pintaban? Nada. Se declaró la guerra mundial, se arreglaron y aprovechando la coyuntura de que los israelitas habían sido masacrados, los judíos, pues llegaron a un acuerdo después de terminar la Segunda Guerra Mundial y declararon esa zona Estado judío y allí podían estar. ¿En qué imperio? Era un imperio, es un imperio, porque los británicos, los estadounidenses, los aliados,
ganaron una guerra, ¿verdad? Y hasta hace nada están teniendo la hegemonía mundial a nivel comercial. Pero eso está cambiando, como yo llevo tiempo anunciando. Y a través del COVID hemos visto cómo los chinos han hecho, han deshecho, todo para acá, para allá. Y ahí está cambiando las tornas. Ahora Rusia está echando un impulso a Occidente, cuando se supone que son vecinos nuestros de Europa. Está habiendo unos polos otra vez. Desde la Guerra Fría no había esas tensiones entre Occidente y Oriente. Y económicamente hablando, el plan de China es claro. El sorpaso económico. Darle la vuelta y ser productivamente más potente que Estados Unidos. Entonces, hasta aquí tenemos el Imperio Romano. ¿Y en qué se basa la Unión Europea? Y toda esta nueva andadura de Europa. ¿Dónde creéis que se fundó la Unión Europea? En Roma. En Roma. Todavía falta por ver el que aún no ha llegado. ¿Alguien levanta la mano? No. El último reino dura poco tiempo. El de la Gran Tribulación, el tiempo católico. Bueno, dura poco tiempo, no pone exactamente cuántos años, pero quiero decir que es el reino de Satanás. El reino donde ahí ya, pues, el último reino de los hombres, ¿vale? Hablamos del último reino de los hombres. La bestia es el octavo reino, sale entre los 7, esto ya lo hemos leído. La bestia se ha manifestado a lo largo de la historia con crueldad, con idolatría, con blasfemia, en contra del pueblo de Dios, en todo y cada uno de esos reinos. Cuando digo la bestia, a ver, diréis, si no ha nacido, no. Hablo de Satanás. Por eso dice Juan, el espíritu del anticristo que ya está aquí. Es lo que se opone a todo lo que sea Dios. Se opone, y eso está desde los tiempos antiguos. Eso está desde los tiempos antiguos. Y querrá completar su plan con el octavo reino, con poderes sobrenaturales. Pero como dicen los versículos 8 y 11, va a perdición. A pesar de su empeño, va a perdición la bestia. Los versículos 12 y 13, bueno, lo pongo aquí, ahí está. A pesar de eso, va a perdición. Los versículos 12 y 13 nos habla de 10 reyes que aún no han recibido su reino. Son reyes que reinarán a la vez. Eso nos lo dice en el 12 y 13. Dice así. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aunque no sea una hora exacta, pero sí se refiere a que en un momento dado todos están gobernando a la vez junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, el número sí se sabe ya, que son 10 reyes, 10 autoridades, 10 gobernantes, que le darán el poder a la bestia. Y Daniel 7, 7 y 24 también coincide y nos dice el texto lo que estáis viendo ahí. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10 cuernos. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Según la profecía de Daniel junto con la de Apocalipsis, habrá 10 que gobernarán, le darán el poder a la bestia, pero 3 de ellos caerán. Especulaciones. ¿Para qué nos vamos a poner ahora nosotros a hablar de quiénes son los países, de quién? ¿Eso pasa ahora? No. Ahora, eso sí le va a servir a gente. Aquellos que cuando ya sea la iglesia de Cristo haya partido, se queden aquí y hayan conocido, pero eso, conocido, dirán, ostras, podrá servirle de acicate para decir, ahora tienes que decidir, o te pones la marca o no te la pones. Y será... Pero bueno, la palabra de Dios habla maravilla de los que deciden en ese momento no ponérsela. Habla maravilla, así que Dios es bueno, hermano, siempre. El versículo 13 y 14 nos habla también de que entregan todo poder a la bestia y lo hacen para pelear contra el Cordero. Pero el versículo 14 nos habla de que el Cordero los vencerá. ¿Por qué?
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Este texto, esta expresión que tanto nos gusta, donde aparece aquí, Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados fieles y elegidos y fieles. Son llamados y elegidos y fieles. Llamados y elegidos y fieles. Así que ese sería el resumen de lo que está hablando. Ahora nos hemos desviado un poquito de la gran ramera, pero está hablando de la bestia para que entendamos que hay una vinculación entre la gran Babilonia y la bestia. También hay una explicación a partir del versículo 15 acerca de las aguas, que ya hablamos en su momento. ¿Qué significado tiene lo de las aguas? El significado de las aguas, de las muchas aguas, influencia sobre pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Y qué significado tienen los 10 cuernos? Como ya he dicho, 10 reyes contemporáneos, no digo a nosotros, todavía no lo sé. Puede ser que ya estén, puede que todavía no. Pero que estos 10 reyes contemporáneos, que vivirán a la vez, tienen una característica, y es que, como ponéis, aborrecerán a la ramera. Esto no es que ocurra desde el principio, no, sino que ellos, de pronto, en un momento dado, son los que ejecutan el juicio de Dios sobre la gran ramera. Fijaros, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es curioso ver cómo, mirad, hay un salto muy diferente, ¿vale? Jerusalén es la casa de Dios, o sea, es Sion, es el monte que la palabra de Dios dice, el monte de Sion. Bien, pues Dios mismo usó a Babilonia para castigar ¿a quién? A su propio pueblo. Si Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo, ¿pero con qué fin? ¿Para destruir a su pueblo? ¿Para aniquilar a su pueblo? No. Su pueblo había pecado y llevaba muchos años así, cientos de años. Y un momento que y Dios cogió un remanente fiel. Porque si hubiera sido aniquilado, ¿de qué entonces las promesas del Mesías, dónde estarían? Y Dios es fiel a su palabra. Su palabra es sí y amén. Por eso Dios no podía aniquilar a su pueblo ni destruirlo. Entonces dejó un remanente fiel que fue precisamente a Babilonia. Y allí nació un fuego por la palabra. Y nació una pasión por la escritura y por la Torá, que de ahí surgieron las sinagogas. Las sinagogas antes de la deportación no existían. Los judíos no tenían en cada aldea, en cada ciudad, en cada municipio un lugar donde reunirse y leer la Torá. Eso no existía. Eso acontece después del castigo de Dios. Y es que a veces, hermanos, nuestras vidas necesitan, como hijos de Dios, ser disciplinados, pasar por un momento duro, pero siempre y cuando esté en su voluntad y en su control, para que aprendamos pasando, ¿por qué? Por fuego, como dice Pedro. Es necesario que a veces pasemos por fuego. Nuestra fe se prueba en el fuego, no se prueba en el fuego. Y así como crece. Y así creció Israel. Que después de cientos de años otra vez volvió a la religiosidad en la época de Jesús. Jesús parecía que aquello estaba súper bien. Lo único que le molestaba a los judíos, según su concepción de aquel momento, del momento de Jesús, lo único que estaba mal delante de Dios para ellos, que era que los gobernaban los romanos. Y por eso deducían que lo único que necesitaban en ese momento era un libertador de los romanos. Y ahí fue el fracaso espiritual de esos religiosos, porque otros que escucharon la voz de Jesús y vieron su pisada, o escucharon a los apóstoles, siguieron el camino, porque sabéis que los primeros cristianos eran todos judíos. Amén. Pero llegado un momento, como el pueblo rechazó, la mayoría, y ahí hubo un remanente fiel que tuvo que salir esparcido por culpa de los mismos judíos, ¿qué cayó sobre Jerusalén? Otra vez, juicio. Y la destrucción de Jerusalén en el año 70, 30 y tantos años después de que Cristo muriera y resucitase, la destrucción de Jerusalén fue mucho peor, mucho más tétrica que la que hubo cuando fue Babilonia la que lo utilizó. Entonces Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Y con Babilonia
Adivina quién usa para que ejecuten el juicio. A los reyes, incluso la propia bestia. La propia bestia se vuelve en contra de la gran ciudad, de la gran ramera, ya sea una organización político-religiosa o sea una ciudad literal. La dejan desolada y desnuda, dice el texto. Devoran sus carnes, la queman con fuego. Si tú te imaginas una persona, estas son las peores cosas que le pasa a una persona. Es una tortura, ¿no? Lo que viene escrito. Pues eso sobre una ciudad. Claro, es penoso, pero es fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. Ahora se están anunciando las cosas que por desgracia están sufriendo los ucranianos en su país, ¿eh? ¿Creéis que eso va a alimentar mucha empatía entre los rusos y los ucranianos durante años? Están generando odio. Están generando odio porque ¿de qué decir tú que le va a decir un ucraniano? ¿Que no le eche la culpa a los rusos? ¿Que el Putin es el único que tiene la culpa? Cuando ha visto cómo han violado a sus hijas, cómo han masacrado a civiles, cómo han echado bombas en hospitales incluso con enfermos y niños. Cuando han visto esas cosas, eso genera un odio terrible. Eso, vamos. Y cuando uno ve esas noticias y escucha estas cosas, dice tú, pero otra vez, está ahí el pecado, hermano. El pecado nos hace hacer cosas terribles. Después de la Segunda Guerra Mundial, creíamos que habíamos aprendido. Que la humanidad iba a echar cuenta de la historia y que no iba a volver a cometer esos errores. Y mirad, estamos en medio en Europa con una guerra terrible, terrible. Y bueno, vamos a ver si nos amplía la cosa. Pero ya sabéis que ha hecho Rusia hace poco, que ha preparado, que ha ensayado un misil de ¿cuántos kilómetros puede alcanzar? Más de 6.000 kilómetros. Más de 6.000 kilómetros. A 13.000 kilómetros por hora, joder. 13.000. Es una barbaridad. O sea, media hora. 10 veces la barrera. Se lo hacen media hora todo. Entonces, ¿qué está diciendo Rusia? ¿Que va a aplacar? ¿Que se va a quedar tranquilita? A mí me suena, mira, Pyongyang, el líder de los coreanos del norte, es muy bélico, pero hace cosas que a veces, como lo vemos a la distancia, parece estar gracioso, de risa. Pero los coreanos del sur no le hacen ninguna gracia, porque están constantemente probando misiles que caen en territorio, no le dan a nadie, pero caen en mares, en territorio del mar, o de Japón, o de la propia Corea del Sur. Que eso es como atentar contra tu propio territorio, ¿no? Hasta cierto punto, cuando escuchamos esa noticia que lo hace Pyongyang, o el líder norcoreano, pues, pero ahora lo está haciendo que está en la nuestra. Y tiene un arsenal que no es el que tiene Corea del Norte. Estamos en ese diálogo, o sea, no hemos aprendido. Un diálogo de a ver quién es más poderoso, a ver quién tiene más peligro, a ver quién... se suponía que habíamos dejado eso atrás, ¿verdad? Porque, hermanos, mientras que esté el hombre gobernando en el mundo, estas tragedias van a seguir ocurriendo. Y Zelensky es de trascendencia judía, ¿eh? Judío. Digo, es que esa es otra. La mentira, la falacia que estaban transmitiendo de que los ucranianos tenían que invadir porque allí había neofascistas. Y el presidente lo reconoce y lo dice a boca llena: yo tengo sangre judía. ¿Qué neofascista va a decir eso? Que tienen... No hay por dónde cogerlo. No se quieren justificar, pero no hay por dónde cogerlo. Bien, esto es quien va a pertrechar la caída de Gran Babilonia. Precisamente los reyes sobre las que ella, o las autoridades sobre las que ella se jactaba y se montaba. El versículo 17 dice que Dios es, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es Dios el que pone eso en el corazón. ¿Os acordáis de la palabra con Faraón? Que dice, Dios endurecía el corazón de Faraón. Realmente es como, hay que interpretarlo correctamente, ¿no? Dios actuaba con sus plagas y Dios mandaba a Moisés a que hablara a Faraón, sabiendo Dios omnisciente que esas cosas iban a provocar en el corazón de Faraón ¿qué? Endurecimiento. No es que Dios lo utilizaba a Faraón como un títere que no tenía voluntad
para provocar más daño al pueblo de Egipto, no. Sino sabiendo que Faraón, cuando viera esas cosas, en vez de decir el tirón, venga, te dejo ir, no. Que no, que no, que no. Hasta 10 veces. Ahí está. A la 10ª dijo, anda, vete. Me tenéis ya, no, lo había perdido todo. Pues en este caso pasa algo así y Dios usa, permite que los corazones de los reyes, de los gobernantes que serán contemporáneos con la bestia, vayan en contra de la gran ramera. Y el versículo, claro, recordad lo que pasa en la última etapa. Hay un gran conflicto de intereses, hasta entre ellos mismos. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús cuando le recriminaban a Jesús mismo? Este lo hace las cosas sino por Belcebú, ¿os acordáis? Y dice Jesús, un reino dividido contra sí mismo no tiene sentido. Pero sinceramente, Dios es un Dios de unidad, mientras que el enemigo es justo lo contrario. El enemigo sería el que le diría al oído al emperador romano, le diría al oído, divide y vencerá. Porque ¿qué hizo Satanás con Adán y Eva? Sino dividirlo. Fue cuando estaban los dos juntitos, fue cuando los dos estaban unidos y diciendo, ¿cómo queremos al Señor? ¿Qué bueno es el Señor? No, fue cuando la mujer estaba sola. Divide y vencerá. Y ellos mismos estarán divididos. La gran ramera tendrá en un momento dado diferencia de intereses y de lucha con los 10 gobernantes. Y ¿cómo? Y la dejan destrozar. Más la maldad se multiplica y hay una lucha de poder. La ramera sobre la bestia la lleva y ahí pues acontece lo que acontece. A la bestia no le interesa que nadie le haga sombra en ese momento. A la bestia no le interesa que nadie le haga sombra, ni siquiera la gran ramera. Y entonces cuando se vuelve en contra de ella y con el poder de los 10 reyes la destruyen. Ahora, ¿eso en realidad está en los planes de Dios? Claro que sí. Realmente sí está ejecutando la voluntad de Dios sobre la gran ramera. ¿Por qué Dios castiga a la gran ramera de esa manera? Bueno, ahora vamos a ver un momentito. La mujer, la gran ramera, Babilonia la grande. ¿Quién es? La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa es la declaración literal de la Biblia. ¿Cómo podemos entender esto hoy en día? Repito, eres libre, hermano. Históricamente, Asamblea Cristiana ha pensado que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero no pasa nada porque piense. Ahora, interpreta las cosas dentro del orden de Dios. No vayas a inventarte cosas que estén fuera de la Biblia. Si tú te atienes a las cosas que aquí se han descrito, podrás sacar tus propias conclusiones. Yo no me calentaría mucho la historia porque lo he dicho ya. Eso pasará cuando no estemos nosotros aquí. Todo eso pasará cuando no estemos aquí. Existe ya. Si interpretas la cosa como carballosa, literalistamente no existe. Aquí construyó otra vez Babilonia. Si la interpreta de manera alegórica o como una organización político-religiosa, sí. Ahora, espiritualmente sí existe ya. Porque lo veremos ahora, los pecados que comete y por los cuales Dios juzga a la gran ramera son pecados que se vienen cometiendo en ciudades de la historia de la antigüedad. En la Babilonia antigua, en Roma, y hoy en día, más que una gran ciudad, son todas las grandes ciudades. Todo el sistema neocapitalista que hoy en día hay impuesto cometen ese pecado. Aquí está Babilonia. ¿Veis Irak? Ahí está Babilonia antiguamente, ¿vale? Esta era Babilonia. Ahí está Jerusalén, este río Jordán, ahí estaba el mar de Galilea, más para arriba, el mar muerto, y aquí más para arriba el mar de Galilea. Aquí tenemos la comparación del símbolo y el significado. La remera, ciudad, capital del anticristo, la gente del mundo. Las aguas, ¿qué significa? Gente, multitudes, naciones, idiomas. Su ropa de púrpura y escarlata, con oro y piedras preciosas, la riqueza de la ramera. El cáliz de oro lleno de su manto, muchas obras malas. En los cristianos el cáliz es las oraciones de los santos. Aquí, obras malas. En su frente el título Babilonia la Grande, Roma,
en la época de Juan, era el tipo de ciudad capital del anticristo. Ebria de la sangre de los santos, ella es la que mata a los cristianos y se regocija en ello. Esas son características. Esto está extraído del libro de Fe y Acción. Ahora, brevemente, porque lo que he preparado ya del capítulo 18 es para que la semana que viene ya podamos ir a la conquista, que tenemos muchas ganas, ¿verdad? Brevemente, ¿qué nos habla el capítulo 18 de Apocalipsis? Primero, el versículo del 1 al 3 anuncia: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ya estamos terminando. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Repito, no voy a especular, pero el otro día, cuando yo estaba, esto lo había leído, este texto, y ya sabéis que yo no, si alguno me ha preguntado ¿cuál es tu posición de la gran ramera? Sinceramente no es clara, es decir, yo veo que puede decir tantas cosas, no me decanto, la verdad, no me decanto a día de hoy por la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque han cambiado tantas las cosas desde la Reforma y el mundo está dando tantas vueltas que creo que es más complejo que eso, va más allá. Pero vi un mapa de lo que está pasando en Shanghái. Shanghái es una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Sabéis cuántos millones de habitantes tiene? 16. ¿No eran 23? 16 en Nueva York. Es una barbaridad. Bueno, hay ciudades tan grandes que no se sabe dónde decir que termina la ciudad, porque se une con tantos otros núcleos urbanos que el caso es que, como está habiendo un problema con el COVID ahora, con otra variante nueva allí, han cerrado, y los chinos no son como nosotros, o por lo menos nos dicen que no son como nosotros. Dice que nada más que hay 20. Exacto, ellos con nada y menos dicen que cierran ya. Habrá que ver si son 20 o más, pero bueno, dejando ese debate al lado, han cerrado y dice que hay un embudo con el tema del transporte. Y cuando yo vi un mapa en la tele y en la internet de lo que hay allí formado, claro, y dice, es que esto llega, es que literalmente los barcos que salen de allí llegan aquí, llegan a Algeciras, llegan a Valencia, llegan a Barcelona, llegan a Buenos Aires, llegan a ciudades, a Brasilia, llegan a Perú, llegan a Colombia. Es que es impresionante. Y dije, es que es verdad que antes es verdad que Estados Unidos comerciaba con todo el mundo y comercia, pero si hay un país, una nación que nadie puede decir que no tenga nada de allí, es China. Es China. Es China. Es la fabricación. Tú mira de dónde está eso. Y no está en Taiwán, que Taiwán dice que son primos hermanos, que ellos consideran que Taiwán pertenece todavía a ellos, a China. O sea que, entonces es muy fuerte. Y digo yo, pues no sé yo por dónde irá la cosa. Los chinos son mucho más respetuosos todavía con el tema, por ejemplo, de la moralidad sexual y demás. Que no digo que no cometan pecado como en Europa hoy en día, pero, por ejemplo, tú ves las series de ellos y ellos no permiten que salgan tantas cosas desnudos y demás como aquí. No lo permiten. Todavía. Y si tú ves el internet y demás de ellos, está censurado. Tampoco permiten que se vea cualquier cosa. En ese sentido son más respetuosos y más, vamos, Occidente ha perdido, pero por descontado, el norte. Con respecto al mundo, O sea, con respecto al mundo, hay leyes delante de Dios que la gente es ignorante, pero lo está haciendo bien. Pero Occidente, que se supone que es donde nacería el cristianismo, yo ahora mismo hago un balance y de verdad, os lo digo, es terrible. A nivel sexual, a nivel de familia, a nivel de moralidad de lo que es robar y lo que no es robar, es terrible. Hemos perdido el norte. En Occidente hemos perdido el norte. Lo peor está en Occidente hoy en día. A nivel de riqueza, puede que no, pero a otros niveles es terrible. Hay otras ciudades también en Oriente que no se puede vivir de lo mal que se está, pero en Occidente se ha perdido el norte en ese sentido. Y allí están cortando por ahora. Ahora, de aquí a unos años, ellos si algo influyen, comercialmente hablando, influyen en todas las naciones. Ahora mismo son el ejemplo de eso. El versículo de 1 al 3 anuncia la caída.
Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercadores de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Otra cosa que me llama la atención también de China, o de la parte de Oriente del mundo, aparte del tema económico, comercial, es el tema espiritual. Hasta hace 30 años sabíamos que eran diferentes, ya está, ¿verdad? Y alguno podía decir, los budistas, los taoístas, ya está. Ahora no. Ahora tú te metes en una clase de pilates y empieza la muchacha que está aquí al lado tuya de toda la vida, que va a hacer sevillana, va a Rocío, y empieza, vamos a hacer esto. Y empieza a hacer otros sonidos raros. ¿Pero eso de dónde viene? De allí. De allí. Es que ya no solamente te viene el producto made in China, no. También te viene la espiritualidad. Y otra cosa que también te viene de allí. La falta de fe en la ciencia o en la medicina. Claro. El tema de voy a ir a un naturista. ¿Dónde creen que viene un naturista? Todo el conocimiento de esa gente, ¿de dónde viene? De allí. Entonces, yo lo dejo ahí. Son datos que aporto. Y ya que cada uno saque sus conclusiones. Por eso. Hay sinos cristianos, pero en uno de los países donde todavía se persigue. Se persigue. Tú no puedes celebrar un culto allí y abrir una iglesia como que no. No. Como es tan grande, hay sitios y hay sitios. Pero la postura oficial es aquí no. Otro dato más. La ciudad de los versículos del 4 al 24 se ve cómo es destruida, cómo es desolada. Del capítulo 18. Destruida y desolada. Vamos a ir brevemente. 4 al 6. Y oí otra vez del cielo que decía, fíjate lo que dice Dios a los que viven en la gran Babilonia. Claro, son cosas que dices tú, ¿cómo va a ser una religión? ¿Cómo va a ser la Iglesia Católica? Si Dios tiene pueblo en la Iglesia Católica, Dios tiene gente, hijos cristianos en la Iglesia Católica. Si es tan mala, si te lleva tanto en contra de Dios, Dios puede decir a gente de la Iglesia Católica, salir de ahí, pueblo mío. Tendría que interpretarse que los que dicen que es la Iglesia Católica tienen que decir, cuando leen el versículo 4, que dentro de la Iglesia Católica hay gente que son del Señor. Y que cuando acontezca estos datos, estos hechos, ellos abandonarán la Iglesia Católica. Es la manera de interpretarlo. ¿O no? Tendría que ser coherente. Por eso yo me decanto más bien por interpretar que va a ser una gran ciudad. O sí, una gran ciudad. No creo que sea Babilonia, la verdad, pero una gran ciudad. De manera que como Lot, ¿qué se le dijo a Lot? ¿Era santo Lot? Bueno, era escogido por Dios, porque santo... Bueno, vamos a decir escogido por Dios. ¿Y qué se le dijo? Sal de Sodoma y salí con su familia. ¿Por qué? Porque iba a venir el juicio. ¿Y qué tenía que soportarlo? Mucho. Porque ¿qué querían hacer con los ángeles? Cuando lo visitaron. Sodomizarlo. El pueblo estaba en reunión. Saca. Y luego, qué pena de aquella época. Dice, saca a mis hijas antes. No, ni a tus tías ni a los ángeles. Va a sacar a tus tías. Y era terrible el evento que pasó, ¿no? Y si pudieron escapar al final. Pues le dice al pueblo de Dios. Le dice un mensaje, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El objetivo de salir es que ni reciban parte de sus plagas, ni sean partícipes de sus pecados. Mirad, ¿por qué juzgada a la gran ciudad, la gran ramera? El versículo del 4 al 6 dice que es juzgada por sus pecados. El versículo 5 dice, porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios permite que los 10 reyes y la bestia se vuelquen contra ella, pero Dios lo permite porque los pecados de esa gran ciudad son como el colmo, ¿no? Ha llegado hasta el colmo del pecado. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Es una ciudad, como he dicho, que se va a caracterizar, entre otras cosas, por perseguir a los cristianos. Ahora, ¿cuáles son los pecados? ¿Cómo podríamos resumir los versículos hasta el 24 de este texto? O hasta el 20 y hasta el 24. Pecado de orgullo, versículos 7 y 8. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón,
Yo estoy sentada como ¿qué? Como reina. Y no soy viuda y no veré llanto, el pecado de orgullo. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Pecado del que he juzgado primero es de orgullo. Otro pecado del que he juzgado la Gran Babilonia, el pecado de propagar el mal, de propagar el pecado, precisamente. Dice versículo 9, y los reyes de la tierra han fornicado con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Entonces, el pecado, otro pecado del cual es juzgada es como la fornicación. Cuando dice fornicación no es solamente literal, sino se refiere a una ciudad no puede fornicar, sino cómo propaga, contamina con su cuerpo, con la ciudad misma, propaga, contamina del mal a otras naciones, a otros reyes. Otro pecado, la codicia y la avaricia. Versículo del 11 al 19, no lo vamos a leer todo, pero leo algunas partes. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ahora anuncia, versículo 12 en adelante, fijaros lo de cosas que había en esa ciudad. Claro, todo lo que entonces Juan, el apóstol, conocía. Hasta almas de hombres, esclavos, o sea, personas. ¿Os acordáis que Nimrod, que fundó Babel, dice que se habla en los estudios de que era el primer tratante de esclavos, el primero que extorsionaba a los seres humanos? Se habla de la esclavitud en el mundo, que donde más hay ahora mismo puede ser en Oriente. Esclavitud encubierta, esclavitud, pero en Oriente. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Frutos codiciados por tu alma, una ciudad que codicia, que avaricia tener esas cosas. Pecado de codicia y de avaricia. Y pecado de hechicería, versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ojo, tú no esperes buscar a brujas o mujeres que te echen un mar de ojo para decir hechicería, no. Cualquier cosa espiritual que no lleva a Cristo es hechicería. ¿Me explica? Cualquier cosa espiritual que no lleva a Cristo es hechicería. Entonces dice, qué buen espíritu. Pues cuidado. La gente es muy bondadosa. La gente puede ser, a pesar del pecado, pueden ser generosa, pueden ser bien intencionada, pueden ser muchas cosas. Pero espiritualmente hablando, solo lo que es bueno en el Señor es lo que lleva a Cristo. Y cualquier otra cosa que no lleve a Cristo es hechicería. Hechicería fueron engañadas a todas las naciones. Y otro pecado, la persecución de los santos y los profetas. Versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea que ella es culpable de este tipo de muerte, de los santos y de los profetas y muertos en la tierra. Así que estos son los pecados por los que he juzgado la Gran Babilonia. El juicio sobre la Gran Babilonia. ¿Qué implica el juicio sobre la Babilonia? Versículo 5. El juicio implica, desde el versículo 5 en adelante, Dios juzga a Babilonia por sus pecados. Y por eso yo he empezado hoy con Hebreos 9:27. De la manera que todo hombre, está escrito que todo hombre muera una vez. Y después de esto, el juicio. Pero aquí no se juzga a una persona, sino a un colectivo, a un grupo de personas que están en un lugar geográfico concreto y que se juzga por sus pecados. En este caso, no es el juicio final, es un juicio previo, el juicio que hay escatológicamente hablando.
¿Qué es lo que implica el juicio? ¿Qué condiciones o qué trae? Muerte, llanto, hambre y fuego. Lo podéis ver en el versículo 8. Otra característica del juicio, ¿cuál es? Versículo 10. Es un juicio rápido. ¿Rápido en qué sentido? En que se comete, cae sobre ella el juicio de manera rápida. Bueno, me refiero al juicio a la condenación, ¿vale? Y es impetuoso. Vamos a leer los versículos 10 y 21 y ya lo dejamos con esto. Versículo 10 y versículo 21. Dice versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En una hora vino tu juicio. Aquí, de nuevo, lo de la hora no se refiere a una hora literalmente, pero sí la expresión en griego indica prontitud. Como de pronto, la ciudad se vino abajo. Prontitud. Algo que es increíble. Como una ciudad puede estar en su máximo esplendor y de pronto desaparecer de esa manera. Prontitud. Hay casos así recogidos en la historia, no solamente en la antigüedad, también en la historia moderna, como en la Guerra Mundial, como algunas ciudades fueron bombardeadas y de pronto una ciudad esplendorosa, ¡pah!, fuera. En Hiroshima y Nagasaki, con una bomba, ¡pum!, fuera. Y el juicio impetuoso, versículo 21, también muy fuerte, dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces Dios juzgará a esta ciudad orgullosa, avariciosa, hechicera, fornicadora, propagandista del mal y perseguidora de los santos, con este juicio que, repito, lo harán los 10 reyes y la bestia, pero por voluntad de Dios. Claro, ¿qué tienen que hacer los santos? Como ya hemos dicho, deben salir de ahí por un objetivo: no contaminarse y no sufrir el castigo. Para no contaminarse y no sufrir el castigo, hay una orden de salir de allí. Claro, ¿esta orden usted cree que podía ser Roma literal en la época de Juan? Nunca dejó de haber iglesia cristiana en Roma. Nunca dejó de haber iglesia cristiana, digo verdadera, los primeros cristianos. Y sufrieron. Persecuciones, tal cual. Sufrieron muchísimo. En ella se halla la sangre de profetas, santos y de otros. Y ya con esto terminamos. Ya las demás diapositivas no, porque ya son las 9:02. Y ya hemos llegado al ansiado capítulo 19, que la semana que viene veremos, donde después del castigo de la gran Babilonia viene la batalla. ¿Y quién es poderoso en batalla? ¿Quién es el vencedor? ¿Quién vendrá por nosotros? El Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Señor que vencerá. De tal manera, las palabras de Babilonia, sobre Babilonia, nos tienen que enseñar que hay un mundo espiritual muy tenebroso, muy oscuro, que a su tiempo pues recibirá castigo. Por desgracia estamos viendo tiempos donde la maldad se multiplica, hermano. El amor se enfría. Nosotros no caigamos en el error de dejarnos llevar por este mundo, donde cada vez hay menos amor, cada vez se tiene la maldad como si fuera algo normal, ¿verdad? Dentro de la iglesia, por desgracia, también con el tiempo nos podemos hasta acostumbrar, pero no deberíamos de notar cuando algo no es del Señor, notarlo, oler, ¿no? ¿Tú tienes buen olfato? ¿Tenéis buen olfato alguno? Algunos se os meten en un olor que decís, ¡uf!, y ya no te deja, ¿verdad? Pues espiritualmente hablando teníamos que ser así, ¿no? Buenos olfateadores, de que anhelemos los buenos olores y despreciemos, desechemos lo que espiritualmente no huele bien. Y eso debería de caracterizar al cristiano. Un apego a lo santo y una abominación por el pecado. Y aprendamos de Babilonia a no andar dentro de ella o como ella, sino a salir. Salid de ella, hijos míos, para que no os contaminéis y para que no sufráis el castigo de ella. Amén. Nos ponemos en pie y nos vamos a despedir.